Apaga la luz y asegúrate de que no haya nadie detrás de ti, porque esta noche la vecina te trae una historia que quizás no debiste escuchar. Esto es, La vecina te cuenta. Historia 1. La promesa de la Selkie. En las islas frías del norte, donde el mar golpea los acantilados con furia y la niebla cubre las aldeas como un manto de fantasmas, los pescadores cuentan historias de seres que no pertenecen del todo al mundo de los hombres ni al de los animales. Les llaman Selkies. Dicen que, en noches de luna llena, las focas emergen de las olas y al llegar a la orilla se despojan de su piel húmeda. Debajo de ella aparecen mujeres y hombres de una belleza sobrehumana, con cabellos largos y oscuros como algas y ojos grises como el mar embravecido. Bailan en la arena hasta el amanecer y cuando el sol toca el horizonte, vuelven a ponerse su piel de foca para regresar a las profundidades. Hace mucho, en un pequeño pueblo pesquero, vivía Ewan, un joven que había perdido a su familia en una tormenta. Una noche, mientras remendaba sus redes junto al mar, escuchó un canto tan dulce que lo hizo levantarse como hipnotizado. Al acercarse a la playa, vio un grupo de selkies danzando bajo la luna. Entre ellas estaba una mujer de piel pálida y ojos brillantes que lo miró fijamente. Ewan, fascinado, se escondió tras las rocas y descubrió algo terrible. La mujer había dejado su piel de foca en la arena. Sin pensarlo, la tomó y la guardó en su cabaña. Cuando llegó el amanecer, la selkie buscó su piel desesperada, pero no la halló. Entonces Ewan salió de su escondite y le ofreció refugio. Sin su piel, ella no podía volver al mar. Con el tiempo, la selkie aceptó su destino. Vivió con Ewan, se casaron y tuvieron un hijo. Aunque parecía feliz, sus ojos siempre miraban al horizonte, como si esperaran un llamado lejano. Cada vez que la marea subía, escuchaba en sueños la voz del océano llamándola por su nombre. Pasaron los años, hasta que un día el hijo de ambos encontró una piel escondida en un arcón bajo la cama. Era fría, suave, con el olor salado del mar. Inocente, la llevó a su madre. Al tocarla, la selkie sintió que su corazón volvía a latir con fuerza. Lloró de amor por su hijo, pero sabía que la llamada del mar era imposible de resistir. Esa misma noche, bajo la luz de la luna, volvió a ponerse la piel. Abrazó a su hijo y a Ewan una última vez y corrió hacia las olas. Desde entonces, nunca más volvió a la aldea. Pero los pescadores dicen que, en noches de tormenta, una foca nada cerca de las barcas de los descendientes de Ewan, como protegiéndolos de los peligros del mar. Algunos creen que es ella, que aunque el mar la reclama, nunca dejó de amar a su familia humana. Historia 2. El canto de las sirenas. En la costa olvidada de un pueblo pesquero, los ancianos siempre advertían: nunca navegues de noche cuando el mar está demasiado callado, porque en esas horas, dicen, se escuchan voces hermosas, tan dulces que el corazón parece romperse de deseo. Son las voces de las sirenas. No son las criaturas tiernas de los cuentos, sino seres antiguos, mitad mujer, mitad bestia marina, con cabellos que parecen algas y ojos que brillan como el reflejo de la luna en el agua. De cintura hacia arriba, su belleza es imposible de describir. De cintura hacia abajo, escamas negras y afiladas como cuchillas marcan su verdadera naturaleza. Hace siglos, un barco ballenero partió al norte buscando fortuna. Entre los marineros iba Baltasar, un joven incrédulo que se reía de las supersticiones del pueblo. Una noche, mientras la tripulación dormía, él escuchó un canto suave que lo llamó por su nombre. Siguiendo la voz, se inclinó sobre la borda y vio, flotando entre la espuma, a una mujer de cabellos plateados y sonrisa hipnótica. Ella le extendió la mano y Baltasar, sin pensarlo, bajó un pie hacia el agua. En ese instante, la mujer abrió la boca y dejó ver filas de dientes afilados como los de un tiburón. No era sonrisa, era hambre. De repente, otras cabezas emergieron alrededor del barco, docenas de sirenas, todas cantando al unísono, haciendo vibrar la madera del navío. Los marineros despertaron tarde. Los cantos los adormecieron, y cuando reaccionaron, las sirenas ya trepaban sobre la cubierta, arrastrando hombres al mar uno por uno. Baltasar fue el último. Dicen que alcanzó a gritar antes de ser sumergido, pero su voz se apagó con el agua. El barco nunca volvió. Solo algunas maderas llegaron a la costa días después, con marcas de garras y mordidas imposibles de explicar. Desde entonces, los pescadores cuentan que las sirenas rondan la bahía en noches de calma. Y si alguien se atreve a escuchar demasiado tiempo, jura que oye un nombre susurrado entre las olas, tal vez el suyo.
Historia 3. La maldición del Nukellavy. Dicen que en las Islas Orcadas, en Escocia, existe un monstruo tan horrible que ni siquiera los más viejos se atreven a decir su nombre en voz alta. El Nukellavy. Un ser sin piel, mitad caballo, mitad demonio. Su carne está viva, palpitando, expuesta al aire. Sus venas laten como serpientes bajo la luna, y de su boca brota un aliento negro que mata todo a su alrededor. Cuentan que apareció cuando los hombres rompieron un pacto con el mar. Recolectaron más de lo debido y despertaron algo que jamás debió salir de las profundidades. Primero fueron los animales, hinchados, podridos, desangrados en los campos. Después, el agua. Los ríos se volvieron amargos, los niños se enfermaron, las madres lloraban de impotencia. Y entonces alguien lo vio, una silueta en la niebla. El torso deformado de un hombre pegado al cuerpo de un caballo. Sus ojos eran brasas, su resoplido un hedor a cadáver. El Nukellavy caminaba por la tierra, extendiendo peste y miseria. Nada lo detenía, ni flechas, ni fuego, ni rezos, hasta que un viejo druida lo enfrentó. Sabía su secreto. El monstruo temía al agua dulce, lo atrajo hasta un río, y cuando la criatura intentó cruzar, se detuvo. Brama, furiosa, pero no pudo avanzar. El anciano gritó con todas sus fuerzas: «¡Regresa al mar! ¡Vuelve a tu prisión!» Y el monstruo desapareció en la bruma. Pero nadie duerme tranquilo en las Orcadas, porque dicen que cuando la niebla huele a carne quemada, el Nukellavy ronda de nuevo, esperando a que los hombres vuelvan a romper el pacto. Y cuando lo hagan, no habrá río, ni rezo, ni fuego capaz de detenerlo. Historia 4. El mar de las sirenas. Los pescadores viejos lo saben. No todas las sirenas son hermosas, y ninguna es inocente. En la costa de un pueblo olvidado, se decía que en las noches de luna llena, el mar se volvía tan calmo que parecía un espejo. Y en esa calma se escuchaban risas femeninas mezcladas con el golpeteo de las olas. Una vez un joven llamado Manuel, harto de las historias de borrachos, decidió probar su valor. Tomó su lancha y remó mar adentro, guiado solo por la luz de la luna, y allí las vio, siluetas de mujeres flotando en el agua. Sus cabellos brillaban como oro mojado, sus voces eran dulces, irresistibles. «Ven con nosotras», susurraban. Manuel, hipnotizado, dejó caer los remos. El agua se agitó y una de ellas emergió más cerca. Su piel era blanca como la leche, sus labios carmesí, pero sus ojos eran demasiado negros como pozos sin fondo. De pronto otra subió a la superficie, y otra más. Alrededor de la barca había decenas de ellas, sonriendo con dientes demasiado largos y afilados. Manuel quiso huir, pero ya era tarde. Dos manos frías se aferraron al borde de la lancha, uñas negras, duras como garras. La madera crujió bajo la fuerza imposible de esas criaturas. Entonces cantaron, un canto tan agudo que las orejas de Manuel sangraron. El aire se volvió espeso, el pecho le dolía. Intentó taparse los oídos, pero no sirvió. El sonido venía de dentro, vibraba en sus huesos. Las sirenas comenzaron a subir, una tras otra, revelando sus cuerpos. No eran bellas ni suaves, sino escamas podridas, colas deforme y piel arrancada en jirones por el salitre. Algunas tenían membranas colgando, como piel de cadáver bajo el agua. Una lo miró fijamente y le sonrió con la boca llena de dientes como agujas. «Te llevaremos con nosotros, para siempre». El mar lo tragó todo en un instante. Su barca se volcó y los gritos de Manuel se apagaron entre las risas de esas criaturas. Al día siguiente, los pescadores hallaron restos en la orilla, astillas de madera, un zapato y un trozo de carne arrancada, con marcas de mordidas demasiado pequeñas y numerosas para ser de tiburón. Desde entonces, nadie en el pueblo se atreve a remar cuando la luna está llena, porque todos saben que en esa calma perfecta, debajo del agua quieta, las sirenas esperan. Y cuando te llaman por tu nombre, ya no hay forma de escapar. Historia 5. La maldición del mar, dicen los viejos pescadores, que el mar no perdona, el mar recuerda. Hace más de un siglo, un barco llamado la Estrella del Norte se atrevió a cazar a una criatura que no debía. Creyeron que era una ballena, pero no lo era. Era guardiana del océano, un espíritu antiguo, un equilibrio que nunca debió romperse. La mataron, y esa misma noche la tormenta llegó. El cielo se abrió en dos, relámpagos interminables. El barco partió contra los arrecifes. 30 hombres se hundieron en la oscuridad. Solo uno sobrevivió, Tomás, pero desde entonces ya no pudo dormir. En las noches escuchaba voces. Al principio eran susurros, después palabras claras. «Devuélvenos lo que nos quitaste». El mar estaba maldito.
Las redes salían vacías, los pozos se llenaron de sal, los niños morían. Hasta que una noche Tomás fue al muelle, decidido a enfrentarse al océano. La luna brillaba sobre un mar en calma, demasiada calma. El agua empezó a hervir y de entre la espuma surgieron ellas, sirenas, pero no como en los cuentos. Cabellos enredados, piel desgarrada y bocas llenas de colmillos. Uno de los tuyos nos arrebató la vida. Ahora el mar te la reclama. Las olas lo tragaron todo, garras heladas lo arrastraron al fondo. Su grito se perdió en la espuma. Al día siguiente solo encontraron una linterna flotando. El puerto de San Esteban quedó vacío, las casas cubiertas de salitre, el pueblo olvidado. Pero todavía hay quienes juran que en noches de luna llena se escucha el grito de Tomás, ahogándose una y otra vez. Y entre la espuma del agua aparecen manos pálidas, reclamando nuevas víctimas. La maldición del mar nunca terminó, solo espera. Historia 6. Algo siniestro esconde el mar. Dicen que el mar guarda secretos que ningún hombre debería descubrir, y en el pueblo de Puerto Sombrío lo saben mejor que nadie. Era un pueblo pequeño, olvidado, golpeado por el viento y cubierto de niebla casi todo el año. Allí las familias vivían de la pesca, pero había normas que todos obedecían. Nunca salir al mar de noche, nunca silbar en el muelle y jamás mirar el agua cuando está demasiado tranquila. Nadie explicaba por qué. Nadie se atrevía. Un muchacho llamado Mateo llegó a ese pueblo tras la muerte de su abuelo, un pescador solitario que, según decían, había desaparecido en el mar. Mateo no creía en las viejas historias. Se reía de los ancianos y sus advertencias, convencido de que no había más que superstición. Una noche desafió las reglas. Caminó hasta el muelle con una linterna y se inclinó sobre el agua. El mar estaba quieto, demasiado quieto, como un espejo negro, y cuando miró su reflejo, no vio su rostro. Lo que vio fue una cara alargada, pálida, con una sonrisa imposible, llena de dientes afilados. Un rostro que lo observaba desde debajo de la superficie. Mateo retrocedió horrorizado, pero escuchó una voz en su mente, susurrando: «Vuelve a mirar. Estamos esperando». Desde esa noche ya no pudo dormir. En la oscuridad escuchaba pasos húmedos rodeando su casa, golpes lentos contra las paredes, como si algo mojado se arrastrara alrededor. Buscando respuestas, revisó las pertenencias de su abuelo. Entre papeles húmedos y cuadernos manchados de sal encontró un diario. Allí su abuelo había escrito la verdad. No pescamos peces, pescamos miradas. El mar nos da alimento porque le damos almas. Cada 7 años el pueblo entrega uno de los suyos. Si no lo hacemos, ellos vienen por todos. Mateo comprendió entonces que su abuelo no había desaparecido, había sido ofrecido. Esa misma noche escuchó un golpe en su puerta. Al abrir, no había nadie, solo un rastro de agua que se escurría hacia el interior de la cabaña. El suelo comenzó a vibrar, las tablas se doblaban como si algo enorme se moviera debajo. Y de pronto, la voz regresó. «Es tu turno». El suelo cedió. Mateo cayó al agua helada y manos pálidas se aferraron a sus piernas, tirando de él hacia la oscuridad. Trató de gritar, pero el agua salada lo ahogó. Antes de hundirse, alcanzó a verlos, decenas de figuras blancas, sonrientes, con los ojos vacíos. Eran pescadores, eran sus propios vecinos, eran las almas que el mar había reclamado. Cuando la calma regresó, la cabaña estaba vacía. Nadie preguntó por Mateo, nadie lo buscó. El mar había cobrado lo que pedía. Los peces volvieron a las redes, el pueblo respiró aliviado, pero todavía, en las noches de luna llena, los ancianos advierten a los forasteros: nunca mires tu reflejo en el agua, porque lo que ves no eres tú, es lo que el mar esconde, y lo que el mar esconde siempre quiere salir. Y así llegamos al final. Gracias por escuchar, por quedarte en silencio, por no voltear demasiado mientras la historia avanzaba. A veces el miedo no está en lo que se cuenta, sino en lo que se queda contigo después. Apaga la luz si quieres, pero no ignores esa sensación en la nuca. Nos vemos pronto, aquí donde la vecina aún tiene mucho por contar.